Y nos vamos a enlazar con Javier Oliva, que es un experto, una referencia en temas de seguridad nacional. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Raimundo. Muchas gracias por la invitación y pues aquí para comentar estos temas cada vez tan complicados, caray. Al contrario, Javier, oye, no nada más nos sorprendió, yo voy a hablar a título personal, me indignó ver no únicamente el maltrato, sino lo artero. Por ejemplo, de un golpe a un soldado por la espalda, una patada por la espalda, y ver ahí al ejército que está entrenado para tareas de seguridad nacional, de seguridad interna, para la defensa, tener que contenerse. Este tipo de imágenes, este tipo de situaciones, yo te lo pregunto, ¿qué tanto erosiona hacia el interior del ejército y qué tanto le va dificultando todos los días al secretario de la Defensa poder mantener no la disciplina, porque son muy disciplinados, pero el espíritu de cuerpo dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, indudablemente que ahora con los recursos al mundo, que los dispositivos móviles para dar testimonio de este tipo de ultrajes, me parece que el enfoque en todo caso tendría que estar, y preparándome para esta intervención, casos en lo que va del año han sido asesinados 19 elementos en labores, es decir, estando en tareas de combate al narcotráfico. Y hay casos como uno en febrero en Michoacán, donde fueron detenidos 4 sicarios en flagrancia, presentados por la Fiscalía de Michoacán y liberados por el juez debido a que no hubo pruebas o no estuvo bien presentada la averiguación. Con esto quiero decir que hay una parte muy importante de la autoridad civil del mundo, y esto es muy importante que lo sepa el auditorio, en donde al no actuar de manera decidida, de manera ágil, yo le llamo la pedagogía de la impunidad, porque ya quisiera ver que a alguien le faltara el respeto a un policía en Estados Unidos, que por solamente el hecho de hacer el gesto de que van a sacar una pistola te pueden matar, ¿no? Entonces, sí me parece que aquí hay un principio en donde una cuestión tiene que ver con estos planteamientos del presidente de la República, que a mí me han parecido un poco excesivos, de que el ejército no va a masacrar. Pues el ejército mexicano, ¿cuándo ha masacrado? Sería la primera pregunta. Es decir, ¿quién ha dado una orden de esa naturaleza? Nadie. Entonces me parece que el enfoque en ese sentido tiene un error de origen, y que en la medida en que los elementos de las Fuerzas Armadas no puedan responder a estos ataques, digamos, prácticamente ultrajes, pues difícilmente también va a poderse continuar con una responsabilidad de las autoridades locales, porque ¿dónde están los policías? Acordémonos de aquel tremendo enfrentamiento en el norte del municipio de Culiacán, donde murieron 6 soldados el sexenio pasado, recordaremos, en donde nunca aparecieron los policías ni estatales ni municipales. Entonces, en situaciones de esta naturaleza, se supone que todos los operativos en su momento van acompañados por autoridades civiles para que puedan actuar. Esta forma de dejarlos solos me parece que nos habla de una problemática en la cual ni en el pasado sexenio se ha enfocado, que es la reconstitución de las policías locales, municipales o estatales. Hasta aquí mi primer comentario. Javier, te saludo, Guillermo Sesma. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Quién se beneficia con esta orden al ejército, por un lado, y cómo debería actuar el ejército? Bueno, mira, es una pregunta muy difícil, porque ante las provocaciones, digamos que hasta el momento como sociedad, hemos escapado de un evento que indudablemente traería repercusiones internacionales. A mí parece que detrás de estos eventos hay una muy clara manipulación, una muy clara intención de generar un problema mayúsculo que pondría a México en la vista de los analistas, porque pensemos que esto no nada más es de medios de comunicación, y sabemos que las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de España, de Guatemala, de Rusia, estarían atendiendo, porque esto no solamente es un asunto de medios, subrayo, sino atienden a esta problemática y observan cómo reaccionan las autoridades mexicanas. Entonces,
sí estamos ante un problema creciente y mayor, pero me parece que los lamentos de las autoridades locales, como bien lo apuntaba Raimundo en la introducción, ayudan muy poco porque puede provocarse algo todavía más complejo, que ante el despliegue y la acción de la Guardia Nacional, las autoridades locales se crucen de brazos. Recordemos que ya cayó en cumplimiento de su deber un integrante de la Guardia Nacional. Entonces, sí me parece que la otra parte, que es la fundamental, en este caso, la responsabilidad judicial de la autoridad civil, estatal o federal, están dejando pasar todos estos eventos que indudablemente generan, insisto, esto que yo llamo la pedagogía de la impunidad. Javier, qué gusto saludarte. Te habla Enrique Hernández. Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Buenos días. Oye, ¿cómo conciliar esto que sucedió el fin de semana en Oaxaca, donde López Obrador es confrontado por la población, le exigen seguridad contra los narcos, le exigen utilizar el ejército y él contesta que no va a utilizar el ejército para reprimir al pueblo? Le dicen, pero son narcos, también son pueblo, dice el presidente. ¿Qué mensaje le está dando a las Fuerzas Armadas con situaciones con las que estamos viendo en Michoacán? A mí me parece, Enrique, que hay un problema notable de improvisación en las áreas civiles de seguridad pública y que en ese sentido el presidente, aquí es donde yo no sé si le estén informando o le estén diciendo realmente cómo son las cosas, pero aquí el papel permanente de las Fuerzas Armadas, que me parece está fuera de discusión, al tener o requerir la complementariedad de las autoridades civiles, entonces, ¿qué información está recibiendo el presidente respecto de esta situación? Y más aún, si nosotros hacemos una referenciación de los eventos donde ha sido atacado el ejército mexicano en lo que va de este año, están perfectamente ubicadas, y entonces con esta información las autoridades pueden hacer algo al respecto. Los ataques a personal militar en Tamaulipas, en Michoacán, en Sinaloa, en Guerrero, ¿qué más tiene que pasar para que las autoridades reaccionen? Y sí me parece que el presidente, en este llamado que trae desde la campaña electoral, pero que se volvió mucho más notable durante el periodo de la transición administrativa, es decir, él ya siendo presidente electo, pues en esta búsqueda de pacificación, etcétera, lo único que estamos viendo es que los datos de los delitos de alto impacto van a la alza. Entonces, aquí hay claramente instancias que no están haciendo de manera correcta su trabajo. No digo que de manera deliberada, pero sí señalo que no de manera correcta, con diagnósticos y sobre todo con unos niveles de improvisación muy similares a los de los sexenios pasados. Entonces, estos son los resultados de esta improvisación de las áreas civiles, lo quiero subrayar, mientras que por el otro lado las Fuerzas Armadas siguen haciendo su trabajo, pero cada vez ante las evidencias con respaldos menos consistentes de parte de las autoridades civiles. Javier, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, Raimundo, Enrique, Guillermo, saludos al auditorio. Buenos días. Javier